Fin de la visita. Papa Francisco se despide de Chile con misa multitudinaria. Sin asistencia, no se ha establecido una fecha para próximas reuniones del diálogo. Acuerdo político. Unión Europea sancionará a 7 altos funcionarios venezolanos. Advertencia. Roy Daza asegura que si la Unión Europea desarrolla un bloqueo financiero, solo acentuaría los problemas del país. Registro más bajo. Producción petrolera de Venezuela cayó un 12% según la OPEP. Batacazo. Hispano-venezolana Garbiñe Muguruza quedó fuera del Abierto de Australia. Al agua. Miley Cyrus y Neil Armstrong se casaron en secreto. Next to you, the sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos con las informaciones para ustedes. Endrina Yepes y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. Como parte de su último día de visita en Chile, el Papa Francisco se encuentra en la ciudad portuaria de Iquique, donde oficia una misa multitudinaria de despedida antes de partir a Perú. Siguiente parada de su gira apostólica por Latinoamérica. El sumo pontífice arribó a Iquique a las 8 de la mañana proveniente de la ciudad de Santiago. Una vez allí, se dirigió a Playa Lobito, donde realiza la homilía en una amplia explanada sobre el Océano Pacífico. Durante su mensaje, Francisco hizo énfasis en la inmigración, una realidad conocida por los habitantes de esa zona, donde estos últimos años ha registrado un aumento en la llegada de extranjeros. Hermanos, Iquique es tierra de sueños. Eso significa el nombre en aymara. Tierra que ha sabido albergar a gente de distintos pueblos y culturas. Gente que han tenido que dejar a los suyos marcharse. Una marcha siempre basada en la esperanza por obtener una vida mejor. Ellos, especialmente los que tienen que dejar su tierra porque no encuentran lo mínimo necesario para vivir, son imagen de la Sagrada Familia que tuvo que atravesar desiertos para poder seguir con vida. Se espera que en la tarde de hoy el pontífice almuerce con el séquito papal en el santuario Nuestra Señora de Lourdes. Posteriormente partirá a Perú, donde se reunirá con el presidente Pedro Pablo Kuczynski y permanecerá ahí hasta el próximo 21 de enero. Como dato curioso del viaje santo a Iquique, se conoció que el Papa Francisco casó a 2 miembros de la tripulación durante el vuelo en el que iba. Un hecho calificado de histórico, ya que nunca un pontífice había realizado este gesto. El director de comunicación de la Cancillería de República Dominicana, Hugo Veras, informó que no se ha establecido una fecha para próximas reuniones de negociación entre gobierno y oposición. Veras confirmó que ninguna de las 2 delegaciones arribó hoy al país caribeño. Solamente tenemos la información de que se está buscando una nueva fecha para poder llevar a cabo el diálogo y que los acompañantes, el expresidente Zapatero, ya el mismo presidente de la República Dominicana, el licenciado Danilo Medina, ha estado al tanto y ha estado dándole seguimiento a esto, junto a los cancilleres Bolivia y de Nicaragua que se encuentran aquí en la República Dominicana, y al canciller Vargas estarán replanteando
cuándo sería la fecha más conveniente en el menor tiempo posible para poder reprogramar el diálogo. Ninguna de las partes hasta el momento ha llegado a la República Dominicana. Estas reuniones que se estarán llevando a cabo en la tarde de hoy estarán encabezadas por el canciller Miguel Vargas, el expresidente Rodríguez Zapatero, el canciller Fernando Hunaconi de Bolivia y el canciller Denis Moncada de Nicaragua. Estas cuatro personalidades estarán haciendo una reunión y definiendo y determinando cuál será la fecha más conveniente para retomar el diálogo en la República Dominicana, les repito, en el menor tiempo posible, que es la decisión que hay. La Unión Europea aprobó nuevas sanciones contra 7 altos funcionarios venezolanos por considerar que podrían ser los responsables de la crisis que atraviesa el país. Las medidas restrictivas que deberán adoptar todos los países miembros del bloque incluyen la congelación de activos y prohibición de ingreso al territorio europeo. La Unión Europea asegura que apoya el proceso de diálogo entre gobierno y oposición y por ello considera necesario mantener la presión internacional para obligar al consenso inmediato. La coalición ya había dictado medidas sancionatorias que contemplaban el embargo de armas, pero esta vez hacen referencia a personas particulares, tal y como ha ocurrido en las penalidades impuestas por países como Estados Unidos y Canadá. El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del PSV, Roy Daza, aseguró que las sanciones de la Unión Europea en contra de funcionarios venezolanos son producto de la presión que habría hecho el secretario estadounidense Thomas Shannon en su visita a España. El ex diplomático venezolano afirmó que las sanciones acentuarán los problemas del país porque evitan que funcionarios del Ejecutivo puedan cumplir sus labores libremente. Respecto al diálogo, Daza afirmó que aún no hay acuerdos entre el gobierno y la oposición sobre las elecciones presidenciales, las cuales a su juicio son el tema principal de las negociaciones. Además, señaló que la oposición no ha llegado a un consenso para escoger un candidato presidencial e insisten en solicitar la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, petición rechazada en reiteradas ocasiones por el gobierno. El Partido Acción Democrática anunció que sus representantes no asistirán a la próxima reunión del diálogo político prevista para este jueves 18 de enero en República Dominicana. El secretario general del partido, Henry Ramos Ayub, aseguró no estar al tanto de la reunión pautada para este jueves en Santo Domingo. Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, señaló a través de Twitter que esta reunión podría verse obstaculizada producto de las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien relacionó las mediaciones del diálogo con los sucesos ocurridos el pasado lunes en el Junquito. La delegación opositora ratificó su voluntad de continuar con las negociaciones, pero exigen mayor transparencia por parte del Ejecutivo, razón por la que emitieron una carta al presidente Danilo Medina solicitando analizar la situación. Insisten en la importancia de mantener el acompañamiento internacional que, a su juicio, ha contribuido de manera efectiva en la búsqueda de soluciones a la crisis que aqueja al país. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Elsie Rodríguez, informó que los partidos políticos Mesa de la Unidad Democrática, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y el Partido Unión y Entendimiento Puente deberán renovarse ante el Consejo Nacional Electoral. Rodríguez dio a conocer la información mediante su cuenta en Twitter, donde aseguró que recibió un comunicado del CNE en respuesta al decreto constituyente aprobado el 20 de diciembre del año pasado. Por su parte, el ente comicial iniciará el próximo 27 y 28 de enero el proceso de validación de estas organizaciones con fines políticos que no participaron en los últimos comicios. En Kazajistán, al menos 52 personas murieron tras incendiarse un autobús de pasajeros al oeste del país. La tragedia se produjo durante el trayecto del vehículo en la vía entre el sur de Kazajistán y Rusia. El autobús se incendió en pleno movimiento, presuntamente por un cortocircuito. Solo 5 ocupantes, entre ellos los 2 conductores, lograron sobrevivir. Todos los fallecidos eran ciudadanos uzbecos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió que el muro fronterizo con México será pagado directa o indirectamente por ese país. En su cuenta en Twitter, el mandatario indicó que México también podría realizar el pago a través de un reembolso a largo plazo al contar con un superávit de $71.000 millones con Estados Unidos. Por otra parte, Trump aseguró que nunca ha cambiado su percepción cómo debería ser la barrera física entre ambas naciones, contradiciendo así a su jefe de gabinete, John Kelly. Amigas y amigos, 12 y 10 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa en Drina.
Así es, y al regreso, Gregorio, Intensa actividad. autoridades mantienen la alerta ante posible erupción de volcán filipino. Los detalles en breve. Marcos González necesita con urgencia los medicamentos Pediacort o Cintizón en gotas. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0414-389-1412. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, realizó una visita al gran bloque minero del Callao en el estado Bolívar, donde sostuvo una reunión con la participación de pequeños mineros y comerciantes de la zona. Acompañado por el director del Instituto José Can y autoridades regionales, el titular del ente emisor recorrió el área de fundición de la planta Caratal de la Corporación Venezolana de Guayana Minerven. Junto al presidente de la empresa, Nino Angulo, Lobo presenció una colada del oro que se obtiene a través del centro de acopio de Minerven y que posteriormente es trasladado al Banco Central de Venezuela en forma de lingotes. A su llegada al estado Bolívar, el presidente del Banco Central de Venezuela también se reunió con el gobernador de la entidad, Justo Noguera Pietri. La producción petrolera de Venezuela cayó en el mes pasado, en el pasado mes de diciembre, 11,75%, lo que representa 216.000 barriles diarios y se situó en 1.6 millones de barriles diarios, su registro más bajo en 3 décadas, según informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Según datos del organismo, la producción de Venezuela en 2015 fue de 2.654 millones de barriles diarios, 1 millón de barriles más que su bombeo de diciembre pasado. En octubre de 2017, la producción petrolera de Venezuela bajó por primera vez en 28 años del umbral de los 2 millones de barriles diarios. La firma de análisis del mercado energético Standard & Poor's Global Platts informó este mes en uno de sus estudios que la producción de PDVSA se situó el pasado diciembre en 1.7 millones de barriles diarios, sus números más bajos desde 1989. La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, supervisó la venta de harina de maíz en la comercializadora ubicada en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Los fiscales de la SUNDE inspeccionaron la venta de unos 14.400 bultos del producto, equivalentes a 576.000 kilogramos, los cuales fueron dirigidos a los 192.000 dueños de pequeños comercios, bodegas y restaurantes de la ciudad. Esto como parte del operativo de fiscalizaciones a comercios y supermercados del país, que inició este miércoles. El secretario general del MAS, Felipe Mujica, asegura que elegir un candidato en primarias y no por consenso podría favorecer al gobierno nacional. No soy partidario de las primarias. No. Yo soy partidario del consenso. Ahora, Bien. Si el mecanismo es primaria, porque ese es el acuerdo global, serán primarias. Ahora, está claro que las primarias es la fórmula que más le conviene al gobierno. ¿Por qué? Convoca unas primarias y el gobierno llega y le pone 500, 300.000 votos a un candidato y después dice, este ganó porque yo le puse los votos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Ahora, tú no puedes seguir jugando el juego que el gobierno te propone. Mujica aseveró que al gobierno no le conviene que continúe el proceso de negociación con la oposición en República Dominicana. Advirtió que su objetivo es dividir a los sectores democráticos y a su vez provocar que la gente no participe en las elecciones presidenciales. Lenin en algún momento dijo que con el adversario hay que dialogar hasta que estuviéramos en condiciones de aplastarlo. El gobierno, evidentemente, esa es la estrategia que tiene. Y por otro lado, los sectores opositores que van no tienen estrategia, están sometidos al chantaje de que si discuten, no discuten, si se reúnen, si dialogan o no dialogan. Y entonces, por supuesto, al final estamos teniendo un resultado donde si la reunión de hoy no se da, si no se produce el intercambio, se colocan las condiciones donde el gobierno quiere colocarlas. Si no se da la reunión, ellos la semana que viene convocan elecciones presidenciales en 4 meses, en unas condiciones que el MAS ha definido como condiciones salvajes, similares a las que se hizo con las elecciones municipales. Invitó a miembros de todos los sectores del país a participar en los 47 años del MAS, donde rendirán homenaje a Pompeyo Márquez, fundador de esta organización.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, ofreció su versión sobre la operación aplicada por las fuerzas de seguridad del país el pasado lunes en la localidad del Junquito, donde murió el exfuncionario de CICPC, Óscar Pérez. Esa operación comenzó a las 4 de la mañana, un cuarto para las 4, más o menos un poquito antes de las 4 de la mañana comenzó esa operación. Iban 22 compañeros de la FAE, fueron recibidos a plomo limpio a esa hora. A plomo limpio por los terroristas que estaban adentro. Y esta gente que estaban en actitud muy rara adentro, salieron y comenzaron a disparar. Comenzó un proceso de negociación para que se entregaran. ¿Es verdad? Comenzó un proceso de negociación. Se les dijo que el presidente Nicolás Maduro había dado órdenes de resguardarle la vida. Eso está, ¿cómo se llama?, señalado por ahí, inclusive grabado. En ese lapso de 4 de la mañana a 11:20 más o menos, nunca dejaron de disparar ellos contra la gente nuestra. Nunca con la gente del FAE. Luego llegó el refuerzo de la DGCIN, llegó el refuerzo de los comandos del mar, llegó el refuerzo de la Guardia Nacional. Cabello también aseguró que esos grupos armados planeaban atacar la embajada de Cuba en Venezuela. Yo lo debo decir, oficiales de la Fuerza Armada, eso tiene vínculo con el asalto al cuartel en Valencia. En Valencia. Eso tiene vínculo con eso, tiene vínculo con los tenientes desertores de francotiradores que andan en Perú, sabemos que andan en Perú. Vínculos, y contactaron a unos oficiales, le iban a poner, yo sí lo voy a decir, el presidente no lo dijo, pero yo lo digo, le iban a poner una bomba a la embajada de Cuba. Era la embajada de Cuba que le iban a poner una bomba. Es más, le voy a decir, le iban a poner el 31 de diciembre una bomba a la estatua de María Leonza, por el simbolismo. Iba a amanecer, fíjense cómo estaba planificado, iba a amanecer la estatua de María Leonza en el suelo y eso iba a simbolizar la caída del régimen. El también constituyente aseveró que la oposición venezolana no asistirá a la mesa de diálogo, ya que, según indicó, esa fue la orden dada por el gobierno de Estados Unidos. El diputado por el Estado, Falcón Luis Estefanelli, solicitó a la OEA que interceda para que otorgue el estatus de refugiados a venezolanos que llegaron a Curazao en una embarcación que naufragó la semana pasada. Desde la sede de la OEA en Caracas, Manuel Coela nos tiene los detalles. Adelante, Manuel, buenas tardes. Sí, nosotros precisamente estamos con el diputado Luis Estefanelli, vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, quien hoy presenta un documento frente a la Organización de Estados Americanos, a la representación aquí en Caracas. ¿De qué se trata su petición? Muchas gracias. Ante todo, gracias por la compañía de Gaby Arellano y de Ana Karina, que me acompañan en esta oportunidad. Estamos entregando un documento ante la Organización de Estados Americanos, dirigido al doctor Luis Almagro, a objeto de que se revise a profundidad el caso que ocurrió con los balseros falconianos varados en las playas de Curazao, donde hasta el momento tenemos información que hubo al menos 5 muertos, 16 sobrevivientes y un número indeterminado que pudieran ser 8, 9 o 10 desaparecidos. Nosotros estamos solicitándole a la Organización de Estados Americanos que interceda ante el gobierno antillano, el gobierno de la isla curazoleña, para que en primer lugar no sean deportados a Venezuela, en segundo lugar que se le estudie la posibilidad con los países hermanos de darle condición de refugiados a estos jóvenes. Bien, entonces eran las declaraciones del diputado Luis Estefanelli desde las afueras de la representación de la Organización de Estados Americanos en Venezuela, a donde acudió para pedir el apoyo de esta organización y que interceda ante el gobierno de Curazao para que se le otorgue el calificativo de refugiados a los venezolanos que la semana pasada partieron desde Falcón hacia Curazao en una lancha que luego siniestró en las costas de Curazao. Es la información, continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Continuamos con más. Desde el Central Azucarero Pío Tamayo, en el estado Lara, el ministro de Agricultura Urbana, Freddy Bernal, supervisó la recolección de 11 hectáreas de semillas para la siembra de 110 hectáreas de caña de azúcar que buscan garantizar la producción de materia prima local y contribuir a la reducción de las importaciones del rubro. Durante la actividad, Bernal efectuó la entrega de financiamiento de semillas de caña de azúcar a 30 productores de la entidad y destacó que los diversos planes de producción son para garantizar la autosustentabilidad
sostenibilidad. La actividad también contó con la participación de la gobernadora del estado, Carmen Meléndez, los jóvenes del Plan Chamba Juvenil Agrourbana, productores locales y trabajadores de la central azucarera. El cardenal Jorge Urosa Sabino manifestó que con la orden dada por el presidente Nicolás Maduro para que se investigue al monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, y Víctor Hugo Basabe, obispo de la diócesis de San Felipe, por presuntos delitos de odio, se busca exponer a la iglesia en Venezuela. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El alto prelado de la Iglesia Católica venezolana catalogó esta acción como un ataque. Hablando de que somos diablos con sotana, ese tipo de cosas, que es precisamente ofendernos y exponernos al odio de la gente. Se pudiera decir inclusive que habría que averiguar si eso no constituye un delito. Nos solidarizamos con el arzobispo López Castillo y con monseñor Basabe ante esta denuncia o ante este ataque. El cardenal consideró que ampararse en la ley contra el odio solo persigue limitar a los venezolanos el derecho a expresarse. Porque de acuerdo a los artículos, a muchos artículos de esa ley, cuando una persona expresa una opinión contraria a una actitud, a un problema, a una realidad o a una persona, ya estaría cayendo en un delito penal. Bueno, eso me parece a mí que es totalmente absurdo y va contra el derecho de los venezolanos a expresarnos libremente, porque no hay ningún delito, simplemente la expresión de preocupación ante problemas gravísimos como por ejemplo la peste de la indiferencia religiosa, la peste de la corrupción administrativa, que es un problema gravísimo que hay en Venezuela. No se está insultando a nadie. El cardenal está seguro que no habrá ninguna consecuencia penal en contra de los obispos señalados, al tiempo que manifestó que ahora más que nunca es necesario impulsar la paz desde cualquier tribuna política. Oliver Rodríguez, Noticiero Univisión. Momento de hacer una nueva pausa. Ya venimos con más información para ustedes. Quédense bien. José Aparicio necesita con carácter de urgencia Gleucotensil T y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0414-019-4216. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. El paciente Cruz Oliveros necesita losartán de 100 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al número 0414-932-6668. Y recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Tiempo de repasar lo más destacado en materia internacional. Iniciamos en Trina, en Estados Unidos. Así es, allí murió un ciclista este miércoles tras ser atropellado por un tren de alta velocidad al sur de Florida. El sujeto fue impactado en Dayton Beach, al norte de Miami, por el ferrocarril que une Fort Lauderdale y West Palm Beach. El ciclista es la segunda víctima mortal del tren que ya había ocasionado la muerte de una mujer el pasado viernes, un día antes de su inauguración oficial. En Filipinas, más de 36.000 personas han sido evacuadas por la intensa actividad del volcán Mayong. En las últimas horas, este ha seguido desprendiendo ríos de lava que alcanzan una distancia de más de 3 kilómetros desde el cráter. Autoridades mantienen el nivel de alerta crítico al considerar que el volcán podría entrar en erupción en un corto plazo. En México, los restos de 33 personas, 3 de ellas mujeres, fueron localizadas durante los últimos días en 4 fosas clandestinas del municipio Jalisco, en Nayarit. Según primeras investigaciones, los restos tenían al menos 6 meses enterrados. Autoridades trabajarán en su identificación. En el mar de China Oriental fueron detectadas 4 manchas de crudo, producto de la explosión y hundimiento del petrolero iraní Sanchi.
Según la Administración Estatal de Océanos, la extensión total de las manchas es de unos 101 kilómetros cuadrados. Asimismo, se encontraron en 5 muestras niveles de hidrocarburos que exceden los estándares. También China expresó su deseo de que el acercamiento logrado en las negociaciones entre las dos Coreas se prolongue tras los próximos Juegos Olímpicos de Pyeongchang. El portavoz de la Cancillería, Lu Kang, además reiteró que solo a través del diálogo se podrá encontrar una solución a la crisis en la península. En Zimbabue, el presidente Emmerson Mnangagwa señaló que las primeras elecciones tras la caída del mandatario Robert Mugabe podrían celebrarse entre los meses de mayo o junio de este año. De cumplirse la proyección, el país africano celebraría comicios 2 meses antes de lo que fija la ley. En Reino Unido, la Cámara de los Comunes aprobó el proyecto de ley del Brexit. Con 324 votos a favor y 295 en contra, los diputados aceptaron el texto presentado en julio por el gobierno de Theresa May. La norma que transpondrá el acuerdo legal de la Unión Europea al Reino Unido será debatida en la Cámara de los Lores. En Estados Unidos, más de una decena de mujeres deportistas y familiares han denunciado los presuntos abusos sexuales cometidos durante casi 2 décadas por Larry Nassar, el ex médico de la selección de gimnasia de ese país. Nassar, quien podría ser condenado a cadena perpetua, ya habría sido sentenciado recientemente a 60 años de prisión por posesión de pornografía infantil. La reconocida gimnasta Simone Biles, 4 veces campeona olímpica, fue una de las que recientemente denunció haber sufrido estos abusos. Tiempo de hacer una pausa. Así es, en breve. Rumores. Maluma podría tener un nuevo amor. Los detalles con Carielis Cuadros. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a hacer... El representante por parte del gobierno en la mesa de negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, informó a través de su cuenta en Twitter que la delegación de Venezuela viajará hoy, 18 de enero, en horas de la tarde, a República Dominicana para sostener una reunión con sectores de la oposición, pautada desde el pasado sábado 13 de enero. Este tuit fue publicado luego de que el director de la Cancillería de República Dominicana, Hugo Veras, informara este jueves que ninguna de las partes involucradas en el diálogo venezolana se habría reportado y que se está buscando una nueva fecha para retomar el proceso de negociación. Por su parte, la unidad informó al país mediante un comunicado que no asistirá este jueves 18 de enero a la reunión de negociación prevista en República Dominicana. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con notas del fútbol porque este miércoles se disputó el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Español. El equipo blanquiazul sorprendió a todos y se impuso 1-0 jugando como local, como lo vamos a ver en las imágenes a continuación. El Barcelona tuvo varias oportunidades para adelantarse en el marcador, pero no tuvo éxito. Vamos a ver ahora sí el gol del Español de Barcelona, incluyendo un penalti cobrado por Lionel Messi que fue tapado magistralmente por Diego López. Los locales terminaron marcando el único tanto gracias a Óscar Melendo al minuto 88. Ahora nos trasladamos a Melbourne, Australia, donde la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza quedó eliminada frente a la representante de China Taipei, Su Weixie, en la segunda ronda del Abierto de Australia. La asiática derrotó a Muguruza con parciales de 7-6 y 6-4 para avanzar a la tercera ronda del torneo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carielis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Miley y Liam, quienes se casaron en secreto. Luego de meses de rumores, este miércoles se dio a conocer que la cantante y el actor se casaron recientemente mientras disfrutaban de unos días de descanso en Byron Bay, Australia, lugar donde también celebraron el fin de año. La noticia fue revelada por una persona cercana a Liam, quien aseguró que decidieron casarse ahí porque se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo el uno sin el otro. Según contó, a la celebración solo asistieron muy pocos amigos cercanos y, por supuesto, sus seres queridos.
y Maluma podría tener una nueva relación amorosa. El reggaetonero fue capturado mientras disfrutaba de un día de paseo en Italia de la mano de Natalia Barolit, quien protagonizó el videoclip de su pegajosa canción Felices los Cuatro. Aunque hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado la supuesta relación sentimental, muchos medios internacionales han reseñado que este encuentro podría ser una prueba para asegurar el noviazgo. Te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices. Y Kim y Kanye rechazaron las ofertas multimillonarias por las primeras fotos de su hija. La socialité, quien se convirtió en madre de una niña a través de un vientre en alquiler, rechazó contundentemente las ofertas de algunos medios de comunicación, que van desde los $2 millones hasta 5 millones, a cambio de obtener la exclusiva de las fotografías de la pequeña. Según lo dijo TMZ, Kim y Kanye argumentaron que rechazan todas estas propuestas debido a que aceptar va contra su moral. Ellos desean mantener en la intimidad los primeros meses de vida de su tercer hijo, y la única información que ha dado a conocer la mayor de las Kardashian fue a través de las redes sociales sobre su peso y su saludable estado. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Carelis. Continuamos con más. El presidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, rechazó que se pretenda colocar tarifas de productos al mismo precio con el que cerraron el año. Allí está nuestro compañero Ángel López y nos va a ampliar la información. Adelante, Ángel. Gracias por el contacto informativo. Lo hacemos desde la sede de Fede Cámaras, donde su presidente, Carlos Larrazábal, se pronuncia el día de hoy. Señor Carlos, queremos saber su apreciación sobre las recientes decisiones del Gobierno Nacional de, a través de la SUNDE, volver a colocar los precios marcados de diciembre antes del aumento del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Y cómo lo perciben ustedes desde Fede Cámaras? Cosa que será muy complicado para muchas empresas, lo cual afectará en aún mayor manera los problemas de abastecimiento que tenemos en la actualidad. ¿Qué porcentaje de abastecimiento en la actualidad? Y algunos especialistas reportan ausencias en comercio de algún número importante, ¿no? Bueno, estamos apenas arrancando el año. Hay que recordar que apenas estamos al día 18 de enero, pero parece que fuera mucho más, donde vemos lo que estamos... Ahorita muchas empresas son las que se están empezando a arrancar actividades, sobre todo las del proceso industrial. Muchas empresas que perdieron vacaciones anticipadas desde noviembre porque no tenían insumos ni materia prima, ahorita no tienen tampoco producto para arrancar. Entonces, se requiere una solución de fondo, se requiere un cambio de modelo económico, se requiere una liberación de mercado cambiario donde se permita que se trance libremente, y eso es lo único que puede hacer que el dólar baje. Muchísimas gracias a Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras, quien se pronuncia el día de hoy desde la sede principal. Estas declaraciones serán ampliadas en las próximas emisiones de Noticiero Venevisión. Seguimos con más en estudio. Muchísimas gracias, Ángel. 12:43, tiempo de hacer una nueva pausa. A regreso, en la entrevista a Venevisión nos acompaña Andreina Tarazón, directiva del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes y dirigente del PSUV. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Andreina Tarazón, ella es directora del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, CENDES, además dirigente del PSUV. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andreina. Es muy interesante escuchar el enfoque desde qué perspectiva se hacen los estudios en este centro y cuáles son las propuestas cuando ha habido un abierto debate sobre el modelo económico que está en Venezuela y las distintas dificultades que está enfrentando todo el pueblo venezolano en materia económica, y pensar en las respuestas, en las soluciones, tiene que venir desde un orden académico, un orden intelectual. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Sí, justamente en este sentido, pues varios jóvenes, hombres, mujeres, profesores universitarios y en todo caso mujeres y venezolanos y venezolanas que tenemos el interés, digamos, de aportar teóricamente a buscar soluciones económicas, no solamente sino también sociales, a la coyuntura que vive nuestro país, que hay que decirnos una coyuntura desde hace pocos meses, sino la coyuntura de país basada en el rentismo como elemento fundamental de la economía. Hemos decidido emprender un conjunto de estudios que nos permita hacer un análisis comparativo sobre, digamos, el perfil de desarrollo que ha venido teniendo Venezuela
en comparación con algunos países llamados economías emergentes. Además, dentro de estos países llamados economías emergentes hay algunos países muy particulares, como por ejemplo China, Rusia, India, Irán, que además han podido en muy poco tiempo cambiar su matriz industrial y han en muy poco tiempo logrado convertirse en unas economías de primer mundo. Y además, valga decir que estos países son hoy aliados fundamentales del gobierno venezolano, del pueblo venezolano, y vale la pena entonces evaluar cada una de las políticas económicas que han desarrollado para que en Venezuela nosotros pudiésemos ubicar algunas rutas de solución de los problemas actuales. Muchos economistas, cuando hacen las proyecciones acerca de lo que pudiera pasar en el 2018, incluso las proyecciones que ofrece el Fondo Monetario Internacional, hablan de una inflación que superaría los 4 dígitos. ¿Cómo piensas tú han sido las políticas del Estado para hacer frente a esta hiperinflación que está agobiando la economía de todos los ciudadanos? Sí, la inflación hoy en Venezuela obedece a algunos fenómenos políticos, hay que decirlo, algunas distorsiones, el bloqueo financiero internacional, y también es consecuencia de un elemento muy puntual, el tema productivo. El elemento productivo en Venezuela puede ser no solamente hoy la principal causa o una de las principales causas, sino que puede ser una de las grandes soluciones para combatir la inflación. La inflación históricamente se ha combatido en todo el mundo a través del desarrollo de políticas públicas vinculadas al desarrollo de la industria para que justamente las economías puedan gozar no solamente de distribución de bienes y servicios, sino que además sean economías sanas, de manera que para el año 2018, el año 2019 y los próximos años en Venezuela, creo muy importante que le sigamos apostando a la producción en nuestro país. Parece mentira la cantidad de soluciones que tenemos en nuestras manos y que justamente producto de una cultura heredada de muchísimo tiempo, no solamente el rentismo, sino que creemos que hoy la gran solución para que las empresas sean más productivas es la importación o la, digamos, adquisición de divisas. En Venezuela hoy tenemos un potencial enorme y creo que la universidad como centro de estudio, toda la ciencia que pueda ser aplicada para la búsqueda de soluciones alternativas es un elemento fundamental y que creo que al final han sido las grandes crisis o las grandes, digamos, situaciones adversas que han vivido los países en vías de desarrollo, lo que les ha permitido justamente desarrollar todo su potencial creativo. Estás haciendo referencia a una de las aristas más importantes, que es los niveles de producción. Precisamente hoy se divulgaban unas cifras de la OPEP que decía que había unos niveles históricos en cuanto a la caída de la producción de petróleos por parte de Venezuela que no se presentaba desde 1989. Siendo autocrítica, ¿en qué se ha fallado en el modelo, en este aspecto de la producción? No solamente haciendo referencia a ese esquema monorrentista del petróleo, sino en otras áreas, porque se ha hablado en distintos programas económicos y en distintos planes acerca de la necesidad de diversificar la economía. Siendo autocrítica, ¿dónde están las fallas? Sí, bueno, justamente en el desarrollo de nuestro modelo económico y nuestro modelo político, valga decir que hemos estado transitando un conjunto de elementos fundamentales y un conjunto de procesos que además particularmente en el inicio de un segundo proceso, teniendo el primero como la redistribución de la renta, un país que encontró al presidente Hugo Chávez sumido en la miseria, tocaba iniciar un segundo proceso, que es el proceso de siembra del petróleo o de industrialización, que hay que decir que no está en cero. Nosotros y nosotras recorremos a Venezuela, particularmente el estado Miranda y otros estados centrales, y podemos evidenciar el gran parque industrial que creó la revolución en estos últimos 10 o 15 años, y creo que hace falta entonces poner en funcionamiento primero modelos de gestión eficientes que puedan combinar la eficiencia con la producción y con modelos de gestión que sean pertinentes con las necesidades del país. Creo que el tema del modelo de gestión es uno de los principales temas que tenemos que resolver. No puede haber socialismo productivo sin eficiencia, que es uno de los elementos fundamentales de la economía, además de seguir diversificando no solamente el aparato productivo, sino que hoy hacen falta desarrollar grandes esfuerzos para que la educación, la universidad, la ciencia y la tecnología de una vez por todas se hermanen con la producción para avanzar hacia nuevos esquemas y nuevos modelos. Cuando se piensa en el alto costo de los productos y el desabastecimiento, no solamente en rubros de alimentos, sino también en medicina, para muchos economistas la respuesta a estos dos males son los controles, tanto de precios como el control de cambio. ¿Piensas que debería haber un enfoque diferente en este sentido en cuanto a las políticas de fiscalización del Estado en controles de precio y al control de cambio? Mira, hay una premisa fundamental en la que yo creo
muchísimo, que es la gobernanza económica. El Estado existe justamente para desarrollar políticas que le permitan gobernar la economía y que la economía esté en función de los grandes objetivos políticos y sociales del país, de la Constitución. En ese marco de la gobernanza que debe tener el Estado sobre la economía, creo que vale perfectamente evaluar absolutamente todo en función de que la producción del país avance, que al final es lo que nos puede permitir cumplir nuestros objetivos sociales. La economía no tiene ningún sentido si no va dirigido a que nuestro pueblo viva mejor, y creo que en ese sentido el presidente Nicolás Maduro, el Consejo Nacional de Economía, ha estado abierto a poder evaluar absolutamente todas las alternativas que nos permitan avanzar en la producción, satisfacer las demandas nacionales sin relajar el papel conductor que debe tener el Estado, no solamente en la economía venezolana, sino en cualquier economía, en cualquier parte del mundo. Más allá del rol de directora de este centro de estudios, sino que te quiero hacer este planteamiento como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué tan cerca están de la realidad de los venezolanos hoy, cuando muchos hablan de una crisis humanitaria? ¿Están conectados con ese tema de las necesidades que están enfrentando a diario los venezolanos? Mira, un gran esfuerzo que ha hecho nuestro gobierno nacional, el partido, los movimientos políticos hoy en Venezuela, que apoyamos la revolución bolivariana, es justamente no desconectarnos de la realidad social que vive nuestro pueblo, y muestra de eso son los grandes esfuerzos, porque hay que evidenciar que durante el año 2017 hay una realidad económica que todos y todas sabemos, conocemos, palpamos y vivimos todos los días, pero hay que decir también que a la par de esta realidad económica, como nunca antes en nuestro país, se han creado audaces mecanismos de protección social. El Carnet de la Patria, por ejemplo, y un conjunto de mecanismos que ha venido anunciando el presidente Nicolás Maduro, el Plan Chamba Juvenil para incorporar a los jóvenes al trabajo productivo, no obedecen a otra cosa sino a la lectura de una realidad, a una realidad social que hemos tratado no solamente de atender en lo inmediato, sino que en lo estratégico y a mediano plazo se ha venido planteando a través de un, plan de desarrollo productivo del país. Así que mayor evidencia de conexión hoy de la dirección, de nuestra revolución con los problemas sociales que hoy vive nuestro pueblo producto de la guerra económica, es justamente el desarrollo de audaces mecanismos de protección social que sabemos que no son suficientes, pero que forman parte de un conjunto de medidas paulatinas que se vienen tomando. Ahora que haces referencia al Carnet de la Patria, en un diario de circulación nacional el día de hoy habría un señalamiento en el cual dicen que hay una extorsión para los estudiantes que se les está solicitando para obtener una beca, tener el Carnet de la Patria. ¿Esto es así? ¿Funciona así esto en el centro de estudio o es un mito? Fíjate, el Carnet de la Patria no es ni un carnet partidista, ni de militancia política, ni mucho menos. Es un mecanismo que ha utilizado el Estado venezolano, como cualquier Estado en cualquier parte del mundo, una especie de cédula social, para conocer de manera cierta la realidad social de las personas que van a ser destinatarias de la política social a través de transferencias dinerarias, a través de la redistribución de la riqueza. De manera que es un elemento fundamental de cualquier política pública identificar cuál es el sujeto social hacia el cual te vas a dirigir, sus características demográficas, dónde vive, cuáles son sus características sociales para poder destinarles la política social. De manera que más allá no creo que sea un tema de chantaje, es un elemento, un instrumento que ha ideado el Estado venezolano, y cualquier persona que pretenda ser destinataria de la política pública nacional necesita entonces acceder o poder el Estado venezolano acceder a sus datos. Es una cosa muy lógica y muy básica que no ocurre en Venezuela, ocurre en muchos países del mundo, en Brasil, en Argentina, en Europa. Justamente uno de los elementos fundamentales de la política de bienestar social ha sido la construcción de datos que puedan ser actualizadas, verificables y además que puedan tener acceso el Estado para planificar y ejecutar su política. El día de ayer se hizo público un listado de 7 funcionarios venezolanos que fueron sancionados por la Unión Europea. ¿Es posible que puedan surgir nuevas sanciones para Venezuela en lo económico? Bueno, fíjate, el año 2017, por ejemplo, se presentó como un año en el cual el pueblo venezolano pudo salir adelante en frente o en medio de unas posibilidades de guerra civil, en medio de un asedio, de guarimbas, y logramos sobresalir de ese escenario victoriosos porque no logramos que la violencia siguiera
extendiéndose en nuestro país. La respuesta inmediata de, digamos, los organismos internacionales y de algunos países no fue apoyar y apostarle al desarrollo económico de Venezuela, lo cual evidencia una gran hipocresía cuando se denuncia crisis humanitaria en Venezuela, pero se nos bloquean las cuentas internacionales, pero se sigue atacando a Venezuela para no ser receptores, por ejemplo, de inversión extranjera, para no tener socios comerciales en el resto del mundo. Así que creo que estas medidas van a seguir ocurriendo en la medida de que Venezuela pueda seguir teniendo posibilidades de salir adelante y que pueda seguir alcanzando la paz política. Es una relación inversamente proporcional. Mientras más, digamos, estabilidad política alcanzamos en Venezuela, más, digamos, bloqueo financiero internacional y más ataque internacional existe contra Venezuela, bueno, porque hay objetivos políticos planteados para que Nicolás Maduro salga del gobierno y hacerse con las riquezas naturales de Venezuela y poder apostarle a un evidente cambio de gobierno en Venezuela sin la participación evidente de algunos actores que han fracasado en su intento de convertirse en una alternativa como hoy es la oposición venezolana. Gracias por estar con nosotros, Andreina Tarazón, directora del Centro de Altos Estudios del Desarrollo y las Economías Emergentes, CEDES, además dirigente del PSUV. Gracias por estar con nosotros en la entrevista de Venevisión y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Endrina, así ponemos punto final a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos, una excelente tarde para todos y recuerden, noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo.